primer lugar, muchísimas gracias, Teresa, por la invitación. Espero que esto que voy a contar sea informativo sobre lo que hace la Agencia de Medicamentos. Yo realmente acabo de conocer a Ildefonso, que es traumatólogo de Córdoba. Yo soy realmente reumatólogo itinerante entre Madrid y Córdoba, pero hace 8 años que me dedico a esto de la autorización de medicamentos y trabajo en la agencia. Como es algo que no es del todo bien conocido, pues yo, de hecho, lo desconocía casi por completo cuando empecé a trabajar en la agencia. Siempre me gusta contar pues, por qué se regulan los medicamentos y cuál es el motivo de que lleguemos a esta situación en la que todo tiene que ser muy evaluado, muy probado y muy evaluado. Nunca he hecho esta pregunta, sí a pacientes, pero nunca a pacientes de mieloma. Porque claro, si alguien dentro del mundo de pacientes, incluso del mundo médico, incluso del mundo industria farmacéutica, sabría quién es la doctora Kelsey, probablemente este sería el grupo. Cuando yo fui la primera vez a la agencia, me pusieron esta diapositiva y la gente me di cuenta que el entorno preguntaba quién es el señor que está con la doctora Kelsey, seguro que todos le conocéis. Sin embargo, pocas personas saben que la doctora Kelsey, que murió hace 1 año y medio, una cosa así, pasó a la historia y le dieron todo tipo de honores y méritos porque fue la mujer que evitó que la talidomida se comercializara en Estados Unidos. Porque fue evaluando y, bueno, realmente no porque ella tuviera muy claro qué era lo que pasaba con la talidomida, pero, en fin, desconfiaba de lo que le habían presentado y digamos que fue dilatando las decisiones hasta que dio lugar a que estallara el problema en el resto de Europa. Y es la funcionaria que lo evaluó. Y este es un libro que yo les recomiendo que lean, porque recoge todos los claroscuros, todos los matices que tiene esto de la autorización de medicamentos. La talidomida, ya saben que fue un medicamento que produjo probablemente la mayor crisis sanitaria relacionada con medicamentos de toda la historia. Fue la que motivó la regulación de medicamentos que tenemos ahora mismo. Todavía hay un buen número de personas que sufren de las consecuencias de la talidomida, pero precisamente en mieloma, pues, ¿qué vamos a decir de talidomida? Fue probablemente la que ha reorientado el curso del tratamiento del mieloma y de alguna otra enfermedad. Ese libro es muy interesante, yo creo que es un libro, cuenta toda la historia muy bien escrito desde un punto de vista literario, y lo que tiene a la derecha es una curiosidad que es la orden por la que se retiraba la talidomida, o una de las talidomidas que había en España. Claro, cuando al final, y esto es la consecuencia de la talidomida, uno pide pruebas para autorizar los medicamentos, mucho estudio previo, llega un momento en el que alguien dice, oiga, yo tengo una enfermedad, yo no puedo esperar, yo necesito el tratamiento, yo si no recibo el tratamiento y además acepto un nivel de riesgo a la hora de recibir ese tratamiento que no es el que ustedes están manejando. Y eso ocurrió en los años 80 con los pacientes del VIH. Era gente que, en fin, con los primeros antirretrovirales que se estaban desarrollando, montaron esto que no era la asociación de pacientes, era el activismo de pacientes para pedir los tratamientos que llegaran, pedir acceso a los tratamientos antes de, bueno, en fin, de que ellos ya no hubieran perdido esa oportunidad. Para los que no entiendan el inglés, lo que dice ahí es, bueno, si me muero de SIDA, no me entierren, simplemente arrojen mi cadáver en las escaleras de la FDA, que es la agencia que autoriza los medicamentos en Estados Unidos. Claro, al final este es el mundo en el que se mueven los reguladores, un filo pequeño en el que si uno retrasa el acceso a los medicamentos puede haber gente que pierda oportunidades, y si uno acelera el acceso a los medicamentos puede ser que no conozcamos todo lo que tendríamos que conocer y que también pasen cosas. Esto es una historia que ocurrió hace 2005, debió de ser, hace ya 12 años en Londres. Le pusieron el supertratamiento innovador a 5 personas al mismo tiempo y las 5 desarrollaron justo lo que no se pretendía de ese tratamiento. ¿Vale? De aquella ninguna murió, por si tengo la diapositiva. Pero cuando eso ocurrió nadie pensó en el médico que lo había puesto, ni en el paciente, en este caso el sujeto sano que se había, ni el investigador que había desarrollado. Todo el mundo decía, ¿dónde estaba el regulador que tenía que haber estado aquí para solucionar esto? Y no es habitual frecuentemente, vamos, no es frecuente que esto ocurra, pero de vez en cuando ocurre que hay medicamentos que hay que retirarlos porque no eran lo que uno preveía, y hay situaciones como ocurrió en enero de 2016 de gente que entra en ensayos clínicos y que tiene problemas y que incluso termina falleciendo. Esto es una imagen de cuando yo le tuve que contar a mi madre, no solamente que no era traumatólogo como ella ha creído toda su vida,
sino que además ya no me dedicaba a eso, a la medicina, y me dedicaba a otra cosa que era autorizar medicamentos. Y realmente el autorizar medicamentos es ser como una especie como de, bueno, la palabra es regulador, pero es como una especie de guardia de tráfico que si estás y hay problemas, pues es que eres un manta, si estás y no hay problemas, pues es que ¿qué haces aquí? Si no estás y no hay problemas, nadie se acuerda de ti, y si no estás y hay problemas, pues la gente dice, ¿dónde estaba el regulador que tenía que haber estado ahí? Es un trabajo extremadamente entretenido. ¿La agencia qué es? Pues un conjunto de gente. La verdad es que no tenemos coches, no tenemos máquinas, tenemos ordenadores, no tenemos una producción que tenga que ver con otra cosa que no es la de generar conocimiento alrededor de los medicamentos. Y cuando se evalúa un medicamento, lo que se hace es evaluar esto que se llama la relación beneficio-riesgo, es decir, sencillamente que el uso potencial del medicamento tenga más ventajas que riesgos. Y esto es algo que es relativamente etéreo, pero que además varía, porque claro, no es lo mismo un medicamento para tratar una tos, que uno no asume un riesgo alto, que un medicamento para tratar una enfermedad incurable, una enfermedad terminal o una enfermedad que no tiene ninguna otra alternativa. Bueno, esa evaluación beneficio-riesgo se hace porque la gente que tiene medicamentos y que desarrolla medicamentos ha hecho pruebas con ella. Esto es lo que hizo la talidomida. Antes de tener un medicamento en el mercado, el que solicita la autorización tiene que venir con esas pruebas. Y las pruebas se resumen en tener la suficiente calidad en el medicamento, que esté bien hecho, suficiente eficacia, que haga lo que tiene que hacer y además suficiente seguridad, que el riesgo no supere esa eficacia. Y cuando una compañía tiene, digamos, un dossier en el que se avala la calidad, seguridad y eficacia de ese medicamento, y eso a veces requiere que antes, bueno, pues se les dé asesoría sobre cómo hacer bien los estudios para que puedan llegar a la autorización y la autorización de los ensayos clínicos, ¿vale? Al final llega ese momento en el que la compañía viene con un dossier y eso se evalúa esa relación beneficio-riesgo de todo lo que hay dentro de ese dossier. Y ahí, si se considera que la relación beneficio-riesgo es positiva, es cuando se da la autorización de comercialización y se hace esta cosa que son darle las indicaciones, es decir, para qué vale, en qué condiciones se puede utilizar. Eso se traslada a unos documentos que llaman ficha técnica y prospecto, que son públicos y que puede consultar para todos los medicamentos en la página web de la agencia. Y una cosa que se llama informe público de evaluación, que es quizá un poco más pesado, más científico, pero donde digamos, se trata de poner los argumentos que han hecho que se tome esa decisión, ya sea positiva o negativa. Bueno, lo cierto es que los medicamentos no terminan en el momento de la autorización. Generalmente a todos aceptamos que cuando un medicamento se autoriza todavía faltan cosas por conocer. De las buenas se van añadiendo nuevas indicaciones. Esto es un medicamento que se llama Remicade, es un anti-TNF, es una cosa que se autorizó ya por el año 2000, 1999 probablemente inicialmente para artritis reumatoide, pero luego se le han ido añadiendo indicaciones a lo largo de los años, cada franja representa un año. Pero también, además de las indicaciones, se le han ido añadiendo nueva información, no toda de seguridad, pero la mayor parte de ella de seguridad, cosas que han ido apareciendo. Por ejemplo, una que al principio nos dimos cuenta con este tratamiento que favorecía o facilitaba que se reactivara o se contagiara la gente de tuberculosis. Eso hizo que este medicamento tuviera el filo de la navaja a punto de volver para atrás. Y eso da lugar a comunicaciones, acciones, estudios nuevos y da lugar a veces a compromisos como tener un registro o dar educación, en este caso que producía tuberculosis, para evitar todo eso. Quiero decir que el medicamento es algo que está vivo desde antes de la autorización y también después de la autorización hasta que finaliza todo su ciclo de vida. Y las agencias de medicamentos, la agencia española y todas las demás, lo que hacemos es, digamos, mantener un sello hipotético de calidad en la que garantizamos que esos medicamentos que están en el mercado pues están hechos con suficiente calidad y son eficaces, seguros, y además proporcionamos de ellos la autorización, la información correcta. Además de todo eso que está ahí, autorizar ensayos clínicos, dar asesoría científica, nos encargamos también del acceso a los medicamentos antes de la autorización, lo que habrán oído seguramente como uso compasivo, el acceso a los medicamentos después de la autorización cuando no están autorizados, una cosa que se llama medicamentos extranjeros, y también, de alguna medida, del uso fuera de las indicaciones autorizadas de todos los medicamentos. Al final, todas esas personas pues nos dividimos en diferentes áreas de conocimiento y tenemos gente que sabe de calidad de los medicamentos, gente que sabe de clínica, de eficacia, gente que sabe de seguridad de los medicamentos y todo eso, gente que sabe de los estudios preclínicos, los que se hacen en animales antes del salto en humano. Y esa es la organización que tenemos.
Nos organizamos además en un entorno que está muy relacionado con todas las agencias europeas y nos organizamos en un entorno organizativo o facilitador que es la Agencia Europea de Medicamentos. Al final, todos los medicamentos están autorizados o bien por lo que se llama un procedimiento nacional, solo para España, por un procedimiento de reconocimiento mutuo descentralizado, varios países de Europa, o por un procedimiento que se llama centralizado, que es la misma autorización para todos los países de Europa. Todos los tratamientos de cáncer tienen que ir por esta última autorización y se autorizan en conjunto para toda la Unión Europea. Un par de palabras sobre ensayos clínicos, porque claro, esta es la parte, digamos, inicial. Una cosa son los tratamientos que se autorizan, pero para eso hace falta hacer ensayos clínicos. Autorizar ensayos clínicos y autorizar medicamentos tiene una parte que se solapa, pero no es exactamente lo mismo. Los ensayos clínicos se hacen para generar conocimiento. Y esto es muy importante, porque es mucho peor utilizar un medicamento sin saber cómo ni por qué, que utilizarlo con las pruebas de lo que puede pasar, de qué es probable, de qué es poco probable pero ocurre y qué es muy improbable que ocurra. Y ese conocimiento indudablemente sirve para autorizar medicamentos, pero también para mejorar el uso de los medicamentos que ya están. Acuérdense de cómo se van añadiendo nuevas indicaciones, nuevos usos, nuevas formas de utilizar de manera más segura el medicamento. Y eso al final tiene que servir para mejorar la asistencia a todos los pacientes en el entorno sanitario. De forma que si me preguntaran para qué sirven los ensayos clínicos, yo diría que directamente para mejorar la asistencia. España es un país en el que se realizan muchos ensayos clínicos y como en todo esto sí que es igual en todas partes del mundo, la mayor parte de ellos en cáncer. Aquí, si sumáramos a cánceres hematológicos no sólidos, pues probablemente la línea sería todavía mayor. Es la zona donde más. Hay veces que se preguntan, realmente, por ejemplo, para autorizar un medicamento podríamos tener un ensayo clínico hecho en Estados Unidos y nos daría igual que en España hubiera ensayos clínicos. Y esta es una pregunta que realmente se ha hecho mucha gente porque en Europa cada vez se hacían menos ensayos clínicos, no en España, pero sí en el contexto de Europa. Yo creo que es importante hacer ensayos clínicos porque el ensayo clínico te permite el acceso a medicamentos que todavía no están autorizados. Y eso, para gente que no tiene alternativas dentro de los medicamentos autorizados, siempre es una posibilidad de continuar. Además, porque fortalece el tejido científico y garantiza que nuestros profesionales están en la cresta de la ola del conocimiento. Y también porque es una actividad que mueve industria. La cuestión es cómo participar, y ahí hay una cuestión que a mí me parece que es tremendamente importante, a la que voy a dedicar los últimos 2 o 3 minutos de esta charla, que es cómo pueden participar los pacientes, si tiene sentido y en qué momentos. Voy a decir de entrada que yo creo que tiene sentido participar en todos los aspectos que están relacionados con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de medicamentos, desde los ensayos clínicos, la planificación de los ensayos clínicos, la evaluación de los ensayos clínicos y también con el uso de los medicamentos una vez que están en el mercado. Yo, una vez que me pusieron a pensar precisamente en estas preguntas, ¿tiene sentido que participen pacientes? ¿Quién, cómo, cuándo tiene que participar? No sabía cómo empezar la charla y me puse a leer el periódico y me encontré con esto. Mi mujer es yo diría que es una fan, una follower de Virginia Woolf, y siempre me ha hablado mucho de un libro de Virginia Woolf que se llama Un cuarto propio. Y entonces ahí, en fin, se me vino a la cabeza un paralelismo de una situación que ocurría hace años. Esto obviamente no tiene que ver con Virginia Woolf, salvo en lo que tiene que ver con el sufragismo. ¿Cuál era la situación de la mujer, por ejemplo, en 1929, cuando no tenía acceso al voto, cuando no tenía, cuando incluso les hacen desaparecer de todo eso? Y me pareció que tenía cierto paralelismo con la situación de los pacientes en el contexto que hay. En este libro, que se llama Un cuarto propio, realmente es una conferencia. Le preguntaban a Virginia Woolf qué necesitaba una mujer en 1929 para escribir literatura, y Virginia Woolf dijo que una mujer para escribir literatura lo único que necesitaba era 500 libras al año y un cuarto propio, un espacio propio. Y que eso es donde ha llegado la oportunidad. Bueno, pues yo creo que en este tránsito que tenemos desde el paciente más clásico de doctor, lo que usted quiera, yo haré lo que usted me mande, etcétera, etcétera, a este otro extremo, que no tiene por qué cubrir todos los pacientes, obviamente, pero que el que lo quiera cubrir tiene todo el derecho a cubrirlo, de yo tomo las riendas de mi vida, de mi situación, de mi enfermedad, de mi tratamiento, de lo que quiero, de lo que no quiero. Lo que necesitan probablemente los pacientes es 500 libras al año y una habitación propia. 500 libras al año, bueno, una habitación propia es pues un espacio suyo, que sea suyo propio, que sea esto. Nos juntamos y nos juntamos nosotros. No nos tutela la administración, no nos tutelan los médicos, no nos tutela la industria, no nos tutela nadie. Nada más que
que nosotros mismos. Y lo segundo, pues, en fin, lo que se traduce el dinero, conocimiento, alimento, a saber dónde estamos, por qué se hacen las cosas, que, en fin, toda esa información que nos permite precisamente tomar decisiones y ser en fin, críticos a la hora de evaluar la información que nos está llegando de cualquiera de los elementos que alrededor van a seguir en fin, pululando, ya seamos médicos, insisto, la administración, la industria farmacéutica u otros colectivos de pacientes. Y esto es, no sé si he ido demasiado deprisa, pero era por si había alguna pregunta. Yo me voy a tener que ir, no voy a poder quedar toda la mañana y si hay alguna pregunta, pues a su disposición. Quería preguntar si está pendiente de la autorización del Ixazomib para el uso comercial o solamente es ahora uso compasivo o en ensayo clínico. Confieso que no estoy en el día a día de cómo evoluciona esto. Cómo funciona es que una vez al mes, y esta semana está viendo, hoy jueves terminará la reunión del CHMP, pues se van viendo las nuevas autorizaciones que van ocurriendo. Lo cierto es que el acceso no tiene que ver con estos hitos que son hitos, entre comillas, más administrativos. A mí no me suena que esté autorizado ahora mismo y voy a aprovechar para explicar una cosa. Estos tratamientos se evalúan, la evaluación dura 200 y pico días hasta que se toma la decisión. Mientras tanto, hay la posibilidad de utilizarlo como uso compasivo, pero claro, lo que uno sabe del medicamento una vez que está evaluado y lo que uno sabe del medicamento mientras se está evaluando es muy distinto y, por lo tanto, las garantías que uno puede prestar sobre la calidad, la seguridad y la eficacia no son exactamente las mismas. Pero bueno, tiene sentido por aquello que he dicho, que se pierden oportunidades. Llega un momento que se produce la autorización por parte de la Comisión Europea, he dicho que estos procedimientos van todos por centralizado, y a partir de ahí en todos los países se abre una decisión que se llama de decisión de financiación y de precio, que tiene que ver con si lo van a cubrir el sistema público y también si se va a qué precio se va a financiar. Y eso generalmente depende del medicamento, de lo problemático que sea en cuanto a cuánta incertidumbre tiene detrás, pues puede durar más o menos tiempo. Pero en general, durante todo ese tiempo se va permitiendo el acceso a través del uso compasivo, que al principio es muy estrecho y luego termina siendo muy ancho. Muchas gracias. Hola, buenos días, doctor Hernández. Mi nombre es Eva Zarzalejo, soy del diario El Periódico Médico Acta Sanitaria. Me gustaría saber, con respecto a la jornada de hoy del mieloma múltiple, qué últimos avances o qué últimos medicamentos se han autorizado desde la EMS. A ver, dos cosas, y aprovecho también para meter la cuña. Si uno tiene interés en saber, digamos, en el día a día todas las cosas que se van autorizando, en la página web, a través de los boletines y a través de lo que se publica, de los diferentes documentos, se va teniendo acceso a todo esto. Yo, a la pregunta concreta de cuál es el último medicamento que se ha autorizado, no lo sé. Mieloma múltiple, en general todos los medicamentos hematológicos están viviendo una enorme pléyade de tratamientos. No solamente de tratamientos nuevos, sino de nuevas aplicaciones de tratamientos que ya están autorizados en diferentes combinaciones, en diferentes momentos de la enfermedad. Le comentaba antes, cuando cargábamos la presentación, que antes de ayer, por ejemplo, estuvimos en Santander en una jornada para el estudio de algo que está relacionado, pues se está estudiando para el mieloma y que parece muy prometedor, que es esta cosa de las CAR T-cells, que son células que están modificadas células del sistema inmunológico que están modificadas para reconocer antígenos tumorales y cargarse selectivamente las células de los tumores, respetando el resto de las células, lo cual supone, junto con el resto de inmuno-oncología, un abordaje completamente novedoso. Sin embargo, también tengo que hacer una llamada a la cautela a la hora de interpretar todo esto. Generalmente la prensa, los medios de comunicación van muy por delante a la hora de cantar las potencialidades de cada uno de los productos y hay que tener, digamos, la otra visión, la visión quizá menos lúcida que no lúcida, de ser capaz de ir manteniendo una visión acompasada al avance real de la ciencia, ¿no? Porque no siempre, en fin, estamos a veces muy cansados de oír
van a empezar ensayos clínicos en ratones. No, mire, cuando algo está en esta fase preclínica de ensayo clínico en ratón, estamos hablando de cosas que van a tardar 6, 8, 10 años en poder llegar. Y por lo tanto hay que ir acompasando las realidades. Pero, y este es el mensaje positivo, en el campo de la oncohematología, los avances que está habiendo son tremendos. Y lo último, porque además la noticia es que hace 2 semanas se ha autorizado el primer tratamiento de estos, que son terapia celular con modificación genética en Estados Unidos. Estas CAR T-cells probablemente es algo que dará mucho que hablar en los próximos años. ¿Cuánto tiempo tiene que estar un medicamento en un ensayo clínico para ser aprobado? Y si se retiran algunos sin ser aprobados, sí, después de estar en ensayo clínico. Hay muchos medicamentos, de hecho, en fin, esto es una cifra que yo creo que se mantiene en el imaginario popular, pero realmente es una minoría de los medicamentos que empiezan el camino los que terminan llegando a ensayo clínico. Y cuando ya llegan a ensayo clínico, lo que la gente conoce por ensayo clínico, que es generalmente fase 2 en cáncer, a lo mejor fase 1, pero fase 2 un poco avanzado, ahí se suele decir que es 1 de cada 3, 1 de cada 5 productos los que finalmente terminan llegando a la autorización. ¿Por qué no llegan a la autorización? A veces porque demuestran en su desarrollo que no son tan buenos como hipotéticamente pintaban al principio, a veces porque entre todos tenemos que hacer el esfuerzo de mejorar el desarrollo para que puedan observarse los resultados en las mejores condiciones posibles, no en las mejores condiciones posibles a la hora de que luego se utilicen peores condiciones, sino identificar qué pacientes son los que se pueden beneficiar y que no queden ensombrecidos, por ejemplo, por un conjunto de pacientes que no se benefician del tratamiento. Eso es algo que hay que eso forma parte de eso que he contado muy brevemente de la asesoría científica, que es cómo intentar favorecer que esta tasa de fracaso en el desarrollo de medicamentos pues disminuya. Hay otra cuestión. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en una? Es muy variable, depende del ensayo clínico, depende de la variable que uno quiera medir, depende de cuándo pueda obtener esa variable. A veces se utilizan variables subrogadas porque las variables que uno quiere medir, imagínese, supervivencia, pues ocurren muchos años después y no es posiblemente en un ensayo. Eso depende de cada ensayo clínico, del número de pacientes que tenga, del número potencial de pacientes que puedan participar, es variable. De todas maneras, aprovecho para otra cuña publicitaria. En la página web de la agencia hay una cosa que se llama el Registro Español de Ensayos Clínicos, de Estudios Clínicos. Ustedes pueden consultar y están todos los ensayos clínicos que están autorizados por la agencia. Y metiendo ahí, en fin, lo que quieran, mieloma múltiple, plasmocitoma, lo que quieran, van a encontrar todos los ensayos que están abiertos, en qué centros, cuáles son los objetivos, cuál es el tratamiento, cuáles son los comparadores, todo. ¿Cuál es la posición de los medicamentos daratumumab y carfilzomib en relación a la agencia? Daratumumab yo creo que está autorizado, tiene un informe de posicionamiento terapéutico, yo creo que está pendiente no sé si está pendiente de decisión de precio. Ahora hay un problema realmente en el mundo medicamento en general y tiene que ver con lo que contaba al principio. Si uno tiene que aceptar que si corre mucho en el desarrollo de un medicamento, la incertidumbre que hay es mayor que si va más despacio. Vuelvo a la idea del principio, de ese filo de la navaja. Y hay muchos medicamentos que llegan con mucha incertidumbre. Desgraciadamente, ahí donde se estrellan los medicamentos no es en la autorización, porque uno puede, aunque no sepa muchas cosas, puede decir, bueno, pero parece que pinta bien. Donde se estrella ahí es en el proceso de financiación y precio, y no en España, en todos los países. Porque generalmente las compañías solicitan un precio que no va compasado a lo que se sabe del medicamento. Digamos que las compañías, como es normal, se ponen en el límite más optimista de lo que puede hacer un tratamiento y generalmente los países se ponen en el límite más pesimista. Y a veces cuesta trabajo aproximar esos dos límites en medicamentos que tienen autorizaciones condicionales y que todavía tienen que seguir aportando datos y conocimiento para que esa autorización se transforme en definitiva. Pero en los dos casos que usted dice, yo creo que la autorización ya está dada.